Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto para mí estar hoy acompañándolos en este webinar, agradeciendo pues mucho su puntualidad y su asistencia y bueno, pues esperando que ojalá sea del provecho de todos ustedes. Entonces, muy bienvenidos. Como dijo nuestro compañero Camilo, pues hoy vamos a hablar de control de calidad en pruebas de laboratorio veterinario. Muchísimo gusto. Mi nombre es Carolina Mora, soy bacterióloga. Como lo dijo mi compañero, pues actualmente me desempeño como especialista de calidad analítica en el área de consultoría a clientes de ANAR. Digamos que para comenzar, este es un tema un poco complejo, ¿no? Cuando hablamos de control de calidad en el laboratorio, muchas veces como que se nos vienen mil cosas a la cabeza, mil temas que vimos desde la parte normativa hasta la parte estadística, etcétera. Y entonces englobamos todo como en un solo fin, en un solo mundo y es pues lograr cumplir con los requisitos del cliente, ¿cierto? En este caso, pues de nuestros pacientes. Entonces, siempre es por ello que debemos, voy a colocar aquí mi puntero para que vean mejor, entonces que debemos empezar por la calidad, ¿no? Entonces, siempre la calidad del laboratorio, nosotros la definimos como cumplo con mis resultados, ¿verdad? Nosotros la definimos como la exactitud, fiabilidad y puntualidad de los resultados analíticos notificados a nuestros pacientes. Pero, pues digamos que yo para lograr tener esta calidad, pues debo poder minimizar esos errores que se puedan presentar en el laboratorio. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros podemos presentar un error? No solo en el laboratorio veterinario, sino incluso de pronto más crítico en un laboratorio clínico, ¿cierto? Entonces, que le demos a nuestros pacientes tratamientos innecesarios, ¿sí? O que por el contrario se presenten complicaciones durante el tratamiento, que no le demos el tratamiento adecuado a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, de pronto no le detectamos una de las enfermedades que tenía el perrito, el gato, y entonces sucede que no le dimos el tratamiento y pues la mascota falleció. Y ustedes saben que hoy en día la mascota es como parte de la familia, ¿verdad? Entonces, pues no es así como tan sencillo y por eso y de ahí la razón de nuestro webinar de hoy, ¿no? De la importancia que tienen ustedes como laboratorios veterinarios ante la sociedad y de tener como ese rumbo fijo en cuanto a la calidad, pues más que todo analítica, ¿no? En el laboratorio. Podemos también tener retrasos en un diagnóstico correcto o incluso podemos tener que generar más pruebas cuando no se necesitan. Entonces, todas esas consecuencias pues lo que van a hacer es al final incrementar los gastos, ¿sí? Los esfuerzos del personal y pues obviamente lo más importante que pues es poder llegar a afectar a nuestro paciente. Entonces, debemos propender por la minimización de esos errores, ¿sí? Entonces, pues, ¿para qué? Pues para lograr tener el más alto nivel de fiabilidad, de exactitud, de que mis pacientes vienen a esta clínica veterinaria o a este laboratorio porque realmente confían en nuestros resultados y hacemos todo de la manera correcta. Eh, Teniendo en cuenta pues que obviamente el laboratorio pues es un sistema complejo, siempre hay muchos actores involucrados, desde los bacteriólogos o los médicos veterinarios hasta el proveedor, los equipos, los controles y demás. Entonces es muy importante pues poder lograr ese buen rendimiento en el laboratorio. Entonces, digamos que hablando de este tema, ¿qué es eso de control de calidad? ¿Cierto? Entonces, pues porque mucho hemos escuchado, pero pues realmente este es un concepto que es muy importante para los laboratorios y cuando realizamos análisis o exámenes diagnósticos, ¿cierto? Entonces, siempre que hablemos de control de calidad, vamos a estar hablando de un sistema de control que nos va a permitir comprobar la calidad de esos resultados obtenidos, ¿sí? Es decir, que no solo nosotros como profesionales, sino también nuestros pacientes pues confíen en esos resultados, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos control, porque pues estas dos palabritas como quedan divididas, ¿no? Control y calidad. Cuando nosotros ya tenemos control de esa calidad a la que ya nos estamos comprometiendo con nuestros pacientes, pues lo que vamos a buscar es reducir al mínimo esas variaciones. Más que todo cuantitativas en todo lo que tiene que ver con las constituciones como tal de las muestras biológicas que nosotros estamos presentando. Más adelante vamos a hablar un poquito de este tema. Entonces, claro, ¿cómo reducimos
esas variaciones, ¿verdad? Pues primero debemos identificarlas. ¿Cuáles son esas variaciones? Entonces, recordemos siempre nuestras fases del laboratorio clínico, pues que vienen desde allá, desde la teoría del laboratorio clínico y que hoy en día se aplican no solo allá en laboratorio clínico, sino en laboratorios de la industria farmacéutica, de la industria o en laboratorios obviamente como los que estamos, en lo que nos estamos enfocando hoy, que son nuestros laboratorios veterinarios. Entonces, siempre vamos a tener nuestra fase preanalítica o proceso preanalítico en el cual vamos a tener que nuestro proceso preanalítico es de los más importantes porque es donde estamos recolectando la muestra de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, pues de ahí parte todo lo que tiene que ver con la preparación, la recolección, ¿cierto? En la fase preanalítica también nos dice la teoría que va la preparación del personal, ¿verdad? O sea, que el personal sea competente, que las recepciones y registro de las muestras sean los adecuados, así como el transporte, pues para evitar de pronto confusiones o que se nos dañen las muestras en este proceso. Después de esto, de ya hacer la fase preanalítica, ya pasar a nuestros análisis, nuestros equipos y demás, pues tenemos en la fase analítica donde lo que más nos interesa pues es esas pruebas de control de calidad que nosotros debemos realizar en el momento de hacer ese procesamiento para que ya después en una fase posanalítica pues tengamos la seguridad de que esos resultados son confiables y pues que podamos emitirlos, ¿no? Hacer esa notificación o pues tomar las decisiones a que haya lugar respecto a, pues, al estado del paciente que tengamos. Entonces, es importante que recordemos un poco que esas fuentes de variación no solo van a ser biológicas, sino que también van a ser analíticas, ¿sí? En las analíticas, como lo indicamos, pues va a estar variaciones relacionadas a la fase preinstrumental o preanalítica, a la fase instrumental o analítica y a la fase posanalítica, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de esta parte de las fuentes de variación biológica, recordemos que cada individuo tiene su característica propia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una variación biológica de un individuo, hablamos de la variación intraindividual, ¿cierto? De ese propio individuo. Cuando le hacemos un análisis, puede que esta vez le dé un valor, pero puede que vino a un control en el siguiente mes, le dé un valor totalmente diferente, ya sea que haya una patología o un valor muy similar, pero pues sabemos que hay una variación, ¿cierto? Esto que tiene que ver ahí, pues tiene que ver el ritmo biológico del paciente, la edad, su estadio nutricional, su estadio inmunológico, pues de cada animal que nosotros estemos analizando. Pero también se describe pues una fuente de variación que ya es interindividual, es decir, no solo del individuo como tal, sino de su especie, ¿sí? Entonces, esta variación entre sujetos, pues, es lo que nos da como esa heterogeneidad de poblaciones o de grupos y de esa especie, y pues va a ser una variación, una fuente de variación biológica que nosotros, pues, nos van a influir en el desempeño de nuestros resultados. Eso como en cuanto a fuentes biológicas. Ya en cuanto a fuentes analíticas son las que de pronto más nosotros podemos manejar, ¿cierto? Porque pues estas biológicas, pues digamos que ya son intrínsecas. En cuanto a las fuentes de variación analítica, pues siempre en la fase preanalítica, como yo les indicaba, es donde más fuentes de variación puede haber, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto comprende pues toda la parte de la obtención de la muestra, ¿sí? Hasta cuando ya la muestra está lista para ser analizada. Entonces, pues, ejemplo, si de pronto, no sé, la mascota pues llegó sin el ayuno requerido, no sé, eh, o no se confirma ese ayuno, o de pronto el dueño no tenía claro si comió, si no comió, podemos estar tomando una muestra y de pronto puede estar que el resultado pues se nos ve afectado. También las muestras, cuando las tomamos y son de pronto animalitos de difícil acceso y demás, pues se nos pueden llegar a hemolizar, a coagular, bueno, incluso dentro del almacenamiento muchos de los laboratorios de pronto toman sus muestras, las remiten a otros laboratorios un poco más avanzados. Entonces todo esto pues nos puede llevar a que en un transporte o en un almacenamiento se nos genere pues si estos son en condiciones inadecuadas, se nos generen unas altas variaciones en esas muestras que nos puedan llegar a afectar los resultados. ¿Listo? También aquí influye mucho el uso de medicamentos, ¿cierto?
Entonces, eso para que lo tengamos presente. Ya en la fase instrumental o analítica, pues esta está relacionada propiamente con las condiciones propias de nuestro laboratorio. Sí, como les mencionaba, hace parte muy, digamos que crítica la parte de la formación del personal, la competencia, eh, la selección de los métodos que nosotros estamos manejando, pues, dependiendo pues el criterio o el requisito que tengamos, ya sean métodos cuantitativos, cualitativos, dependiendo el paciente, ¿sí? Se decidirá, o el tipo de paciente o población que nosotros atendemos, se decidirá por el tipo de método que más le conviene al laboratorio, ¿verdad? Pero pues esas técnicas claramente pues tienen que estar validadas, que sean técnicas avaladas, por entes internacionales o por proveedores que hayan desarrollado pues, todo ese proceso bajo las condiciones de calidad esperadas. Digamos que en esta parte instrumental es súper importante tener en cuenta que acá pues es donde conocemos como lo que más se ha manejado y es el control de calidad analítico, ¿sí? Que es ya lo que vamos a ver más adelante en cuanto a datos. Y en la post, pues sí puede haber variaciones, pero más que todo no asociadas mucho como a nuestra muestra o a nuestro análisis de la muestra, sino ya a posterior al análisis, como pueden ser los errores de transcripción, ¿sí? O la interpretación errónea de ciertos resultados. Entonces, todas esas son fuentes de variación que nosotros pues debemos tener bastante controladas para lograr, como lo hablamos al principio, lograr esa calidad esperada. Esos aspectos se convierten en muy importantes para el marco de control de calidad de nuestros laboratorios veterinarios, ¿sí? Ya lo dijimos y de pronto lo volvemos a recalcar un poco, la recolección de la muestra. O sea, si nosotros aseguramos esa recolección de la muestra, podemos tener pues, todas las herramientas de garantizar que esa muestra sí es viable y sí es conforme con lo que necesitamos para hacer el análisis, ¿sí? Entonces, pues de procurar evitar el estrés del animal durante la toma, que no nos vayan a surgir, digamos, pérdidas de muestra, pues por de pronto una mala toma, ¿sí? Que tengamos adecuadamente controlados nuestros instrumentos y reactivos. Entonces, ustedes saben que hoy en día cuando tenemos de pronto tanta normativa encima, ¿cierto? Como por ejemplo la ISO 17025, que más adelante hablaremos un poquito, son normas que ya nos están exigiendo, oiga, sus instrumentos tienen que estar calibrados, usted tiene que hacer mantenimientos periódicos, tiene que tener un cronograma, tiene que controlar sus condiciones ambientales, su limpieza, desinfección, procurar usar materiales desechables o que sean sí, de un solo uso para evitar pues, contaminaciones. Bueno, muchas cosas que debemos tener controladas en esta parte. Y adicional a eso tenemos que tener control sobre los procedimientos analíticos, como les decía, lo que llamamos como el control de calidad analítico. Este es el que más aporte estadístico nos va a generar al laboratorio y nos va a generar mayor evidencia objetiva para poder tomar decisiones. Entonces, por eso es que hablamos ahí de precisión, veracidad y exactitud a tener en cuenta en nuestro control. Para ello, pues es importante que recordemos esos conceptos, ¿no? Porque a veces los nombramos en nuestro día a día, pero de pronto no tenemos tan claro qué es el significado de cada uno. Entonces, pues recordar que la precisión es ese grado de dispersión de los resultados independientemente de las mediciones que yo realice, ¿sí? Normalmente la precisión la definimos así, como la dispersión de los datos, ¿sí? Entre más dispersos están mis datos unos de otros, quiere decir que menor precisión estoy teniendo. Las estadísticas que usamos para esta medición son el coeficiente de variación y la desviación estándar. ¿Listo? Digamos que hace parte también de esta parte del control de calidad la veracidad. Recordemos que veracidad es el grado de concordancia que hay entre el promedio, ¿sí? De varias mediciones, sacamos un promedio, y un valor de referencia. ¿Cuál es el valor de referencia? Ah, pues mi control de calidad trae su valor de referencia. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Es como esa concordancia o esa cercanía que tenemos respecto a ese valor. Y ya cuando hablamos de exactitud, ya hablamos del grado de concordancia también de una medición, pero con respecto a un valor verdadero, ¿sí? Diferente a un valor de referencia.
En este caso, un valor verdadero de qué hablamos, cuando tenemos de pronto un material de referencia certificado, un material de referencia que ya está, digamos que testeado, ya tiene todo el análisis pertinente y a partir de ese podemos sacar una exactitud, ¿sí? O con lo que conocemos como pruebas de aptitud o controles de calidad externo, que pues digamos que es lo que nos va a permitir tener una certeza de un valor. ¿Listo? Entonces, pues ya cuando hablamos de eso, bueno, pero ¿cómo hacemos eso en el laboratorio? O sea, ¿cómo medimos nosotros la precisión, la veracidad, la exactitud para pues lograr la toma de decisiones? Entonces, bueno, con respecto a la precisión, ustedes saben, ¿qué tanto se me dispersan mis datos? Yo no puedo revisar, oiga, no, yo soy súper impreciso porque este perrito Tony vino hoy y nos tocó hacerle, no sé, un cuadro hemático, pero con respecto al del mes pasado, estoy muy lejano. No puedo decir que mis datos son imprecisos solo de esa manera, ¿cierto? Yo necesito algo que yo esté haciendo casi que a diario o lo más frecuente posible para poder recolectar unos datos y saber si son precisos o no. Entonces, por eso es que aquí decimos que la precisión se mide empleando ya sea sueros controles, ¿sí? Ya sean de origen comercial o muchas veces sucede que para ciertas enfermedades no tenemos un control, digamos, comercial, ¿cierto? Entonces nos toca recolectar sueritos, hacer pules, ver cómo se comportan o ver qué resultados tienen para poderlos pasar como un control, ¿sí? Entonces, en este tipo de mediciones, pues se conoce normalmente la concentración en la que pues, está ese suero, ¿cierto? Normalmente pues se usan animales normales, ¿cierto? Pero pues lo ideal pues es usar tanto normales como patológicos. Porque eso se constituyen nuestros sueritos control interno, ¿sí? Para ello, ¿qué se hace? Pues análisis diarios, ¿sí? De ese suero, ya sea mi control de calidad, ya sea mi suero interno, etcétera, por un periodo de días, ¿cierto? Pues lo hacemos diario o según el montaje, pues como lo tengamos establecido en el laboratorio. Y pues la idea es que esos valores se vayan registrando. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, como para que nos quede un poco más claro. Lo vamos registrando y lo vamos graficando, ¿cierto? Ahí que obtenemos, como les dije anteriormente, la precisión la medimos con coeficiente y desviación estándar. La literatura dice que lo ideal es que ese coeficiente no supere el 5%. Sin embargo, pues ahí hay que hacer esos análisis como para ver cómo nos podemos evaluar. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la precisión. Ya en cuanto a la veracidad, como les había indicado, pues tenemos que tener un valor, ¿cierto? Un valor de referencia con el cual compararnos. Entonces, esta es igual, hace parte de nuestro control interno y es exactamente lo mismo. Medimos esos sueritos, ¿sí? O ese control, vamos evaluándolos a medida que vamos procesando nuestras muestras y vamos registrando esos valores. Ahorita vamos a ver una gráfica donde tenemos un poco la diferencia entre precisión y veracidad. Recordemos que precisión, dispersión de datos, como lo vemos acá, ¿cierto? Y veracidad, pues creemos en el valor que debemos dar. Y ya para evaluar la exactitud, como les comentaba, por lo general se usan los controles externos, ¿sí? Estos controles nos permiten medir periódicamente un suero o una muestra desconocida. Esa es la diferencia, ¿sí? Yo aquí en precisión y veracidad, yo tengo los datos de mi control y me dice debe ser entre tanto y tanto. Pero en este caso, nuestras exactitudes nos van a evaluar una muestra, ¿cierto? Una muestra ciega. Entonces, en ese caso, por lo general, eso lo proveen valga la redundancia, los proveedores de ensayos de aptitud, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Pues ese suerito es ciego, esa muestra ciega, pues ellos ya la tienen, obviamente caracterizada, se la envían a los laboratorios lo que hacen es procesarla y emitir el resultado. Entonces ya posteriormente, pues ellos lo que van a hacer es, digamos que darnos un informe para saber si nuestro resultado coincide o no coincide con el que ya estaba testeado previamente, ¿sí? En ese caso, en el caso de que coincidamos, pues podemos decir que tenemos una exactitud aceptable.
No es muy común la práctica de tener pruebas de aptitud o controles externos en los laboratorios de veterinaria, pero digamos que no es una práctica que esté descartada. Al contrario, pues a nivel internacional, en laboratorios, por ejemplo, en España, sí es necesario como que se realice estas prácticas de pruebas de aptitud, pero pues digamos que lo traemos a colación para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la calidad en el laboratorio? Esa pregunta se las traslado y de pronto más adelante o en el chat nos contestan, pero básicamente tenemos un 50-50, ¿sí? O sea, si bien nosotros internamente en el laboratorio debemos tener todos los controles, debemos ser juiciosos, registrando, analizando, tomando decisiones, pues manufactura también tiene su porcentaje, ¿verdad? O sea, los quienes nos proveen los equipos nos deben garantizar que esos equipos tengan una precisión adecuada, una exactitud, ¿cierto? Que sean sensibles, que sean específicos, que no tengan tanta variación. Bueno, todas las especificaciones que da manufactura, ¿verdad? Entonces, por eso hablábamos un poquito al inicio de cómo elegir o sea, de la importancia de elegir esas metodologías a trabajar. Entonces, ¿qué nos da manufactura? Pues siempre nos va, bueno, una cosa, pues por nuestro lado los equipos, ¿verdad? Pero también manufactura nos da los controles, ¿sí? Entonces, desde esos controles partimos nosotros y ese va a ser como nuestra base, porque es lo que nos va a permitir, digamos que enfocarnos en el análisis estadístico de calidad, ¿cierto? Entonces, pues obviamente tenemos nuestros parámetros, bajo, normal, alto, dependiendo del tipo de control, ¿cierto? Pero siempre vamos a tener un valor asignado y un intervalo en el cual nos podemos mover. ¿Qué suele suceder mucho en los laboratorios? Procesamos el control y si cae en el rango, cumplo. Bien, cae en el rango. Listo, sí. O sea, no podemos decir que no cumple porque igual cayó en el rango. Pero hay una serie de análisis estadísticos que nosotros debemos realizar para asegurar esa parte. Entonces, bueno, pues ahí ahorita lo vamos a revisar para que lo tengamos muy presente. O sea, no solo si entro o no entro, sino hay otras cositas que nos toca analizar. Bueno. Entonces, debemos, digamos que tener una estrategia, planificar ese sistema de control de calidad para que logremos dos objetivos finales y comunes, que son, uno, aumentar la probabilidad de detección del error. ¿Listo? Si yo no aumento esa probabilidad de detección del error, muchas de las muestras de mis pacientes yo las puedo estar liberando mal, ¿cierto? O sea, les puedo estar diciendo, usted tiene, no tiene, su mascota tiene, no tiene, perdón, incluso podemos estar dando resultados o muy por encima o muy por debajo si no detectamos esos errores. ¿Listo? Entonces, nuestro sistema de control de calidad debe permitirnos aumentar esa probabilidad de detección del error y lo más importante, disminuir el riesgo clínico, ¿cierto? Que tiene mi paciente. Como les dije anteriormente, o sea, hoy en día nuestras mascotas hacen parte de la familia, pues no es como, ah, es que solo es un perro, solo es un gato, solo es un loro, no, sino hace parte de una sociedad, digámoslo así. Entonces, pues obviamente ahí seguimos hablando de seguridad del paciente, así no sea una clínica o un hospital, eh, será una clínica veterinaria, será la veterinaria del barrio a la que asisten, ¿sí? A la que acuden los vecinos, será ya el laboratorio pues, de referencia veterinario, en el ámbito que nos estemos manejando, igual prima la seguridad del paciente. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de, bueno, ¿cómo vamos a planificar ese control? ¿Cómo va a ser mi sistema de control de calidad? Pues es cuando entramos a hablar de la parte del control de calidad interno, ¿cierto? Entonces, pues, ¿para qué nos sirve procesar un control? Pues ustedes, o de pronto los médicos veterinarios, o ustedes, si hay acá médicos, bacteriólogos, bueno, auxiliares de laboratorio, no sé. Bueno, pero ¿para qué tengo que estar procesando un control a diario y para qué tengo que hacer gráficas? ¿Por qué? Pues básicamente ustedes estoy muy segura que ya lo saben y es porque yo necesito evaluar cómo está mi sistema de medición, ¿sí? Cómo estoy trabajando, ¿sí? Si no tengo algo con qué compararme, con qué medirme, no lo voy a saber. Entonces, por eso decimos que el objetivo del control de calidad, pues es evaluar ese desempeño del sistema de medición, ¿sí? Para poder liberar los resultados de mis pacientes tranquilos.
¿cierto? Sí, estoy tranquilo, le dio así. ¿Por qué? Pues porque así dio, así está, tiene una patología, pero estamos seguros de ese diagnóstico que estamos dando, ¿sí? Entonces, ese control de calidad nos va a permitir detectar los desvíos, las variabilidades que puedan tener los sistemas analíticos, porque no todo es nuestra culpa, ¿cierto? Puede que el equipo esté fallando, pero pues si yo no lo controlo, no lo voy a saber. ¿Y cuál es el fin común? Poder hacer acciones, ya sea pues, de tipo preventivo, es lo que buscamos, pero bueno, si de pronto no nos dimos cuenta a tiempo, pues serán acciones de tipo correctivo. Y apoyar la mejora en el desempeño del control. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que decimos con el control interno es, bueno, monitoreemos la imprecisión, ¿cierto? La imprecisión, ya dijimos, la dispersión de los datos que me genera el error aleatorio en esos procesos de medición para garantizar, pues, esa confiabilidad. ¿Listo? Entonces, ese es como nuestro objetivo y seguramente muchos de ustedes ya en sus laboratorios lo manejan, pero es muy bueno que lo tengamos, pues, lo tengamos más en cuenta. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos esa estrategia de la que hablábamos ahorita, de la planificación del control, pues debemos tener en cuenta aspectos específicos para hacerlo, ¿sí? Ya sabemos que nosotros casi siempre usamos pues los controles que trae el kit, ¿sí? Los controles que me ofrece o los que vienen con el equipo, o sea, ya asociados al equipo, pero digamos que es importante pues a veces entrar a analizar, oiga, ¿cuál es la matriz de ese control? Venga, yo me siento y mira porque es que eso está como raro, ¿sí? Es matriz humana, de suero humano, es bovino, porcino, casi siempre son de esas matrices, o es una matriz sintética, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Pues que fuera lo más parecido a la matriz que yo estoy analizando en mis pacientes, o sea, matriz pues, de canino, sí, o sea, de cualquier especie de la que estemos trabajando, ¿cierto? Pero pues sabemos que ese desarrollo, digamos que normalmente no es que se maneje tan específico, pero bueno, lo ideal es eso, ¿no? Una conmutabilidad de esas matrices. Saber si el control es dependiente o independiente. Recordemos que los controles dependientes pues son los que vienen de la misma casa comercial del equipo, ¿cierto? Y se manejan directamente. Y los independientes o los que comúnmente se conocían como tercera opinión, pues son unos controles ya valorados que se pueden usar en esas plataformas. Entonces, pues claro, lo mejor es que a uno lo evalúe un tercero, ¿cierto? Que yo no esté evaluando mi equipo con su control, pero no quiere decir que esté mal, ni mucho menos, sino que me refiero a que si hubiese un control independiente, pues sería como una ayudita extra, ¿no? Que nos ayudaría a ir evaluando como ese control de una manera más objetiva. Saber si es valorado o no valorado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los insertos que les mostraba previamente pues son valorados, ¿sí? Tienen su media y su rango, pero hay controles que no, ¿sí? Hay controles que de pronto solo vienen o con un rango, ¿sí? O solo con una media, entonces pues a veces cuando uno va a iniciar el proceso de control de calidad le queda un poco más complicado usarlos, pero afortunadamente digamos que los que ustedes manejan actualmente pues la mayoría son valorados. Es importante y esto sí suele suceder mucho que lo omitamos y es los niveles de control, ¿sí? La mayoría de veces, pues, a veces las clínicas se centran en, no, pues con un control es suficiente. Si ese me da, pues ya sé que el resto están bien. Pero, pues sí, lo ideal sería que nosotros analizáramos los niveles de control pertinentes de acuerdo a la decisión clínica, ¿sí? Ejemplo, en hematología pues tenemos control bajo, medio y alto. Normalmente en química usamos normal patológico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no basta solo con analizar un nivel, porque listo, puede que nuestro nivel normal esté bien, pero ¿cómo aseguramos que en concentraciones altas yo tengo también la calidad controlada y que de pronto no le estoy reportando a esos pacientes menos o más de lo que debería? ¿Listo? Entonces es importante esa parte. Y la frecuencia. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho del tipo de laboratorio, ¿sí? Hay laboratorios que digan, ah, acá solamente se hace una vez al día o una vez cada montaje, o no, como acá somos una clínica 24 horas, montamos por turnos, que sería lo ideal, ¿cierto? Pero pues la teoría nos dice pues que los controles se deberían montar con cada corrida analítica. ¿Qué entendemos por corrida analítica? Ese intervalo en el cual nuestro sistema está estable, se espera que esté estable, ¿sí? Tiene una exactitud y una precisión.
Entonces, si de pronto nosotros trabajamos 24 horas, entonces muy seguramente en esas 24 horas van a ocurrir variaciones. Y si yo proceso sobre un control a las 6 de la mañana, de pronto a las 12 de la noche, ¿será que no han surgido variaciones que me puedan afectar el sistema? No sé, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y obviamente la estabilidad del lote. Sabemos que cada cambio, o sea, pues la teoría nos dice, cada cambio de lote debemos hacer nueva recolección de datos, nueva fijación de medias, de gráficas, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Pero entonces, si me están cambiando el lote cada mes, pues no voy a lograr evidenciar la precisión de mis resultados. ¿Listo? Ya sabemos pues que, por ejemplo, para hematología, pues son matrices que no son tan estables, ¿no? Entonces, pues sabremos que esos lotes durarán alrededor de 2, 3 meses. Pero pues para matrices más estables como química, por ejemplo, pues sí, la idea pues es que dure lo más que se pueda. Entonces, ya para mirar un poquito más gráficamente lo que hablábamos de veracidad y precisión, recordemos, cuando yo les decía precisión, dispersión de datos. Si yo proceso un dato hoy, una muestra o un control hoy, mañana, pasado mañana, pues mis datos no me van a dar todos en la media, ¿verdad? Van a tener una dispersión. Esto es lo que conocemos como la precisión, ¿cierto? Entre más dispersos, pues menos precisión. Y la vamos a medir con nuestro coeficiente de variación. ¿Por qué ponemos la gráfica, perdón, la campana de Gauss? Porque pues por teoría, ¿cierto? Si yo proceso un control, ¿sí? El 68% de los datos me van a dar entre una y dos desviaciones, entre más una y menos una desviación estándar. Pero si yo hago ya más y más mediciones, pues sí o sí el 95% de datos me tienen que dar entre las dos desviaciones. Y pues obviamente ya habrá daticos que como que se salgan, como que vayan para un lado y para otro a los extremos, entonces pues es ahí cuando van a encontrarse en la tercera desviación, pues que ahí ya van a estar en esas tres desviaciones, ya va a estar el 100% de mis datos. Entonces, pero, ¿qué pasa si este era mi control, no sé, de 90 miligramos por decilitro? Y resulta que mi media no era esa, era esta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo me alejé de ese valor, ¿sí? Es lo que hablamos de veracidad. O sea, yo fui muy preciso, pero no fui veraz. ¿Por qué? Pues porque miren cómo me debía haber dado la línea verde y miren cuál fue mi promedio, la línea negra. Entonces estuve alejado de, de ese valor y por lo tanto ahí es cuando hablamos de la medición del sesgo, ¿verdad? Estoy sesgado. Entonces, pues claramente eso es lo que no queremos, ¿sí? No queremos que de pronto seamos muy precisos, los datos ahí muy bien bonitos, pero pues alejados de la media que debería dar, ¿cierto? Entonces somos precisos, pero no somos veraces. O al contrario, ni precisos ni veraces, o sea, ni bien bonitos los datos, ni damos en el punto que era, entonces pues tenaz, ¿verdad? Lo que buscamos con nuestro control de calidad es que demos en el punto, es decir, que seamos veraces y que adicional nuestra variación no sea tan grande y podamos demostrar precisión. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos esta serie de punticos, o sea, de procesamientos de los controles, pues vamos a ver que esas variaciones son generadas a partir de los errores aleatorio y sistemático. ¿Listo? El error aleatorio, ¿qué es? Como su nombre lo indica, aleatorio. O sea, algo pasó, ¿cierto? Es como esa fluctuación que me aleja de la media del control, la que les mostraban las ratitas verdes ahorita, ¿no? Entonces, hoy me dio aquí arriba, mañana me da acá abajo, pues mañana acá, o sea, nunca me va a dar 100% en la media. Como indico, va a fluctuar de tamaño y me va a reflejar esa dispersión de los datos. Y como normalmente lo vimos ahorita, pues a lados opuestos de la media, ¿sí? No es un error reproducible, o sea, al lado y lado. Y ya si hablamos de error sistemático, pues ya es lo que me aleja del valor de referencia, ¿cierto? Entonces, es esa diferencia entre, bueno, lo que veíamos ahorita en la gráfica, la media del control, que yo tenía ahí como línea negra, y la media del control que como tal debería tener. Entonces, pues ese control que se me alejó, pues eso es un error sistemático. Entonces, por eso decimos que es unidireccional, o sea, a un solo lado de la media, constante y predecible.
Entonces, no, sí, ya tú no sabes hoy cómo te va a dar el puntico, si arriba o abajo, pero puede que ya en tu gráfica tengas 5 punticos abajo. Entonces, muy seguramente, o sea, es predecible que va a dar otra vez abajo y por lo tanto voy a tener un error sistemático. ¿Listo? ¿De dónde vienen esos errores? Es difícil reconocer cuál fue, digamos que la fuente de un error aleatorio. Pero pues lo que nosotros debemos hacer es controlar esas fuentes, ¿sí? Entonces, si sabemos que, por ejemplo, la electricidad es una de las mayores fuentes de error aleatorio, pues controlar toda la parte eléctrica de los equipos, ¿sí? Sucede mucho que a veces hay altibajos de energía o bajones de luz que llamamos comúnmente y estos pueden afectar mucho a nuestros equipos, a nuestros dispositivos médicos. La calidad del agua, ¿sí? Si ustedes reconstituyen sus controles, esa calidad del agua debe estar muy controlada, ¿sí? Ya sea que ustedes tengan su propio destilador o la compren a su proveedor o que la compren en la droguería, bueno, como sea, pero que sea una calidad de agua alta porque si no, pues dañamos el control. Prácticamente puede que lo hagamos todo muy bien, pero pues si la calidad del agua no fue la adecuada, no nos va a dar. ¿Listo? La temperatura ambiental es súper importante. Si a veces si, no sé, si hay alguien acá, pues de pronto de tierra caliente, sabemos que si la temperatura ambiente no está controlada con un aire acondicionado, pues se nos va a elevar la temperatura, pues a causa del funcionamiento de los equipos y eso nos puede estar afectando bastante. La estabilidad del analizador, que de pronto a veces hay fallas en el pipeteo, se presentan burbujas, microcoágulos, bueno o incluso las mismas corrientes de aire. Entonces, a veces uno no sabe cómo por dónde atacar, pero lo que sí es importante es que controlemos esas variables. Desde que las tengamos controladas, ya vamos a ir descartando ese tipo de errores, ¿cierto? Recordemos también los celulares en cuanto a su interferencias electromagnéticas generan y pues está demostrado que influyen, no digamos directamente, pero sí tienen una influencia en los resultados, o sea, en los controles, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se generan influencias electromagnéticas con los equipos, ¿listo? Y obviamente, quienes más generamos errores aleatorios somos nosotros, los analistas, las personas que procesamos muy juiciosamente, yo sé, pero pues que a veces la manipulación es lo que más nos genera errores aleatorios. Entonces, si es la persona nueva, si no le hemos enseñado, si no le hemos explicado, no es que a mí me gusta hacerlo así, pero mi compañera sí lo hace de esta manera. Entonces, todas esas fallas, no fallas, digamos, sino formas de realizar las cosas, nos generan a veces muchos errores aleatorios. Los errores sistemáticos, en cambio, son más fácil de identificar, ¿sí? Entonces, pues, digamos, si esta fuera nuestra gráfica y la medida es la línea verde, pues vemos que todos los punticos están por encima. O sea, acá si la persona no estuvo pendiente de la gráfica y no tomó una acción oportuna, debemos aclararlo, ¿cierto? Pero bueno, igual hay un sesgo, ¿cierto? Y hay un error sistemático porque pues ya viene casi un mes con los resultados así. Y este sí que peor. Ese sí, por favor, ni lo miren. Fuera de las 3 desviaciones de estándar, nada que ver ese resultado de ese control y todo hacia arriba de la media. Por eso decimos que es constante, ¿cierto? Puede pasar. De pronto no hemos calibrado el equipo, resulta que el equipo hay que calibrarlo cada mes y no lo calibramos, entonces todos los datos por encima, ¿cierto? Hubo un cambio de lote reactivo, entonces apenas ustedes venían bonitos en su gráfica, cambiaron el lote y se les bajó o se les subió. ¿Sí? O también puede pasar con inestabilidad de los reactivos, los calibradores, los controles o incluso problemas técnicos. Eso sí, pues digamos que los errores sistemáticos son un poco más sencillos de tratar. ¿Qué debemos hacer para minimizar esos errores? Más que todo el error aleatorio, como les indico, pues porque es el más complicado. Entonces, siempre manejar con mucho cuidado sus controles. ¿Listo? Sabemos que a veces hay muchos laboratorios que son grandes, entonces hay varias personas que manejan los controles. Hay laboratorios, estos errores se minimizan mucho pues en los laboratorios pequeños porque pues sabemos que si es una sola doctora, un solo doctor, quien lo maneja, pues de pronto la variación va a ser menor. Pero en dado caso, nos toca, pues primero siempre procurar abrir con mucho cuidado nuestros viales, ¿sí? Notar que de pronto no tengan liofilizado en su tapa. eh,
siempre decimos y recalcamos que los valores se pueden llegar a ver influidos por esa pipeteo, ¿sí? Del agua destilada. Entonces, pues siempre se debe garantizar como esa exactitud en el pipeteo, ¿sí? Porque a veces estamos de afán y entonces rápido hacemos y eso rápido nos puede llegar a influir. Entonces, ya sabemos, las pipetas siempre deben estar en posición vertical. Primer tope, segundo tope, a veces uno sale de la universidad como que sin tener eso claro, entonces pues tenerlo bien claro porque si no estaríamos tomando mayor o menor volumen del requerido. Obviamente no es sencillo, pero lo ideal es tener las pipetas calibradas, ¿sí? Que las puntas sean desechables, porque entonces si las empezamos a esterilizar y demás, puede que se vaya cediendo. Y bueno, pues ahí tenemos errores de volumen, ¿cierto? Bueno, tapamos nuestro vial, dejarlo en reposo, siempre seguir las instrucciones del inserto o del fabricante, ¿sí? Acorde a lo que diga, los tiempos tienen que ser por cronómetro, ¿sí? No, es que yo siempre que reconstituyo el control, me voy a tomar el tinto y cuando vuelvo ese ya está. Entonces ya lo tengo bien medido. Sí, puede que sí y puede que le dé súper bien, pero en esta época nosotros no debemos tener esa medida de tiempo, sino todo debe estar muy controlado. Y muy importante la protección contra la luz directa y el ambiente. ¿Listo? Mezclar suavemente, siempre se recomienda pues evitar la formación de espuma, entonces hay unos insertos que nos van a decir mezcle en el sentido de las agujas del reloj o mezcle por inversión, sigamos lo que nos dice el inserto. Ahí sí, volvamos al inserto, por ahí decían algunos maestros, ¿no? Entonces, ahora hoy en día pues como ya sabemos que es el mismo Spin React, ¿para qué lo vuelvo a leer? No, pero hay veces hay necesidad, ¿por qué? Pues porque puede que hayan actualizado algún componente, no sabemos, cambiaron alguna instrucción. Entonces es bueno a veces darle como una ojeadita a nuestros insertos. Es una buena práctica. Listo el tiempo, utilizar pues esos sueros, esos controles que nosotros manejamos, igual como si fueran pacientes, ¿sí? No es que, no, nadie, todos quietos que voy a procesar el control para que me dé bien. No, Dog, eso no dices cuando vas a procesar al gatico que acaba de llegar de urgencias, ¿cierto? O sea, normal. Procesemos el control normal porque pues eso es lo que nos va a permitir evidenciar si hay algún tipo de, pues, de necesidad, de error, etcétera. ¿Listo? Pues siempre se recomienda también, si los vamos a servir en alícuotas, dejar 3/4 partes del control y 1/4 parte de oxígeno para que evitemos pues que se nos degrade. Y muy importante que a veces, esto yo creo que ya todos lo manejamos, espero que sí, pero hay veces seguimos con nuestras gradillas de icopor. Y pues no es recomendable porque ustedes saben que el icopor aísla la temperatura. Entonces puede que te mantenga las muestras congeladas, pero si digamos yo no lo congelé, o sea, no las tenía congeladas previamente, sino que las metí a ambiente, pues a ambiente muy probablemente se me van a quedar o no me va a llegar la temperatura correcta. Si en la nevera dice -20, de pronto si nos entráramos a mirar en esos huequitos qué temperatura hay, de pronto no sería -20, ¿listo? Siempre se sugiere que usemos gradillas pues de plástico. Bueno, entonces digamos que ya habiendo visto como esta parte de, bueno, cómo minimizo el error, qué debo hacer y qué debo controlar, pues simplemente a modo de recordemos esas herramientas de control de calidad, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando ustedes tienen sus controles, lo que uno normalmente hace es recolectar los datos, ¿sí? Entonces uno recolecta mínimo 20 datos o dependiendo pues de la prueba que estemos manejando. Estimamos nuestra media, o sea, nuestro promedio, listo, yo estoy procesando este control normal, más o menos ya sé cuál es el rango, pero ya yo lo voy a procesar yo en mi laboratorio. Entonces no va a ser las mismas condiciones con las que produjeron ese control por allá en Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí vamos a estimar nuestra media, nuestra desviación estándar, nuestro coeficiente de variación, ¿sí? Recordemos que ya para todo existe nuestro amado Excel y si no, mejor aún, softwares automatizados de control de calidad que nos evitan hacer todo esto, ¿sí? Ya después de eso, pues decimos, bueno, hacemos filtros. Recordemos que pues para uno hacer una data, una estadística, pues siempre pues debe procurar aplicar filtros, filtro de Dixon, filtro de Chauvenet, filtro de Groups, bueno, etcétera.
Entonces, pues, y ahí sí vamos a fijar nuestros propios límites, ¿sí? Los límites del laboratorio veterinario Carolina Mora, ¿sí? Porque no debe ser lo mismo que el inserto de split rack que nos llegó, ¿sí? Y pues validamos si nuestra media es comparable con esa de inserto. No quiere decir que entonces inserto dice 10 y yo digo 5 y está bien, no, sino que pues debemos validar esa parte. Normalmente no la valida con el Z-score, que es mi media menos la media del control sobre la desviación estándar, pero pues digamos que eso es opcional, pero pues se sugiere hacer pues para que como que uno vea, ay, oiga, si mi media sí es comparable con la del inserto y estoy tranquila. Y mientras uno recolecta los puntos, pues uno va a decir, oiga, no es como dije ahorita, ay, quietos todos que voy a empezar a recolectar puntos de control. No, simplemente hacerlo normal, ¿sí? Si se puede meterle la mayor variación que se pueda mejor. Ay, que hágalo el de la mañana, hágalo el de la tarde, lo voy a hacer por la mañana, lo voy a hacer por la tarde, lo voy a hacer en la noche, ¿sí? Si se pueden varias alícuotas de control mucho mejor, ¿sí? Si hubo que calibrar el equipo mucho mejor, ¿cierto? Entonces, pues, ¿por qué? Porque esto nos va a dar todas esas fuentes de variación que debemos considerar y que de por sí siempre le estamos metiendo a nuestras muestras, ¿cierto? Entonces, pues, para controlar. Ya por último, entonces vamos a revisar el desempeño de las curvas, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos nuestros, vamos a ir recolectando y vamos a ir registrando nuestras gráficas de control, como les decía, que se puede desde un Excel hasta un software de calidad. Ustedes saben que en ANAR tenemos el software ANAR sí, que es el que nos permite hacer todo sin necesidad de Excel, ¿cierto? Simplemente metemos el datico de control, lo va graficando muy juiciosamente y ahí claramente pues nos va a mostrar las gráficas, bueno, todo el desempeño que nosotros queramos sin necesidad obviamente de manejar un Excel, ¿cierto? Y obviamente no solamente pruebas cuantitativas, como lo son pues estas en las gráficas de Leo y Jennings, sino pues pruebas cualitativas, que ustedes saben que en veterinario usamos bastante, estas de presencia, ausencia, positivo, negativo, también las pudiéramos manejar acá por este software. Entonces, pues, ustedes de pronto en sus laboratorios ya tendrán otro tipo de software, pero pues debemos conocer que hay muchos y que pues lo ideal es hacerlo así y no pues generarnos un poco de más trabajo del que tenemos haciendo un Excel, pero igual hacer es lo importante. Para finalizar, entonces, básicamente cuando yo analizo estos datos, como les decía al principio, no es que ingresen en el rango, porque muchas veces nos dedicamos a eso. Ay, ¿cuánto debería dar? Entre 10 y 12, medio 11. Ah, perfecto. Pero de pronto lleva 11, 11, 11, 11 hace un mes. Eso es un error, ¿cierto? Ya es un error sistemático. Entonces, es importante identificar las reglas. Acordémonos que las reglas de Westcard son esas reglas que nos van a decir ese criterio de decisión para juzgar si mi corrida analítica se encuentra bajo control o no. Sí, básicamente eso. Independiente si me entró o no me entró, es, oiga, usted viene bien, si no se le ha activado ninguna regla, vaya tranquilo, libere sus resultados tranquilo. Entonces, a modo, pues muy por encima, porque sabemos que esto pues implicaría una clase de calidad analítica y demás, pues recordar que está la regla de alarma, que es la 12S. Si se me presenta significa un puntico se me salió las desviaciones, bueno, hagámosle seguimiento, ¿cierto? O las reglas de error aleatorio. Ay, un puntico se me salió de la tercera. O hay una diferencia de 4 puntos de un punto a otro, de 4 desviaciones estándar, perdón, de un punto a otro. O sea, uno por acá arriba y el otro por allá abajo. Eso tampoco es normal. Entonces ahí nos toca es identificar, oiga, qué pudo haber pasado que me generó como esos picos o esas variaciones. Algo pasó. Revisamos, ¿cierto? Revisamos, identificamos esas posibles causas de error y corregimos. O las de error sistemático, que como les dije, pues pueden ser varios puntos a un mismo lado de la media, ¿sí? 22S, 41S, 10X, bueno, varios puntos a un mismo lado. Lo mismo, pues ahí tenemos que, es que rechazar ese dato, ¿cierto? Y mirar qué es lo que pasó. Ah, no, mira, es que no hemos calibrado, calibremos. Y calibramos y nos ajusta, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que esa parte de ese análisis, pues es importante que ustedes pues la tengan presente. Y por último, pues los invito a recordar que todo esto que vimos, pues hace parte no solo de la teoría de calidad que debemos tener en los laboratorios, sino de requisitos normativos, ¿sí? Recordemos que para
que nosotros o los laboratorios de veterinaria pues sean reconocidos ante el ICA, pues deben cumplir con la norma que ya les había mencionado, que es la ISO 17025. Y resulta que en uno de esos numerales de la 17025, que es la norma de requisitos generales para la calidad y competencia de los laboratorios de ensayo, hay un numeral que se llama precisamente aseguramiento de validez de los resultados. Entonces, miren que desde ahí, pues ya parte como esa necesidad de que nosotros tengamos un control de calidad adecuado en nuestros laboratorios veterinarios, ¿sí? Que tengamos un procedimiento para hacer ese seguimiento, que participemos en ensayos de aptitud, como les mencionaba, y algo muy importante que por eso lo resalté todo, analizar los datos, usarlos para controlar y si hay incumplimientos, tomar acciones, que es lo que les acabo de decir. Entonces, miren que desde ahí ya parte como todos estos requisitos, esa importancia de que nosotros tengamos una adecuada control de calidad. Entonces, pues siempre nuestro control de calidad va a ser esa fuente principal de mejoramiento continuo porque nos va a permitir hacer esas acciones de mejora, acciones correctivas para seguir siempre proporcionando resultados válidos a nuestros pacientes que hoy en día son tan importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era lo que queríamos compartirles el día de hoy. Agradezco muchísimo su atención, su tiempo, sabemos que está jornada pues no es tan fácil, pero pues también está bueno que uno le dedique un tiempito a la formación, ¿no? Entonces, pues no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta y pues bueno, mil gracias por su atención y su tiempo. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.